es una guerra proxy de manual. Una tropa de asalto no tiene que tener miedo a las bajas, puede asumir bajas, porque va a haber bajas. Porque es un asalto frontal, quiero decir, eso es una escabechina. Muchas veces los combates acaban a palazos, a cuerpo incluso. Europa no tiene una defensa común, está totalmente delegada en la OTAN, para desgracia de Europa, y para vasallaje de los países europeos a los intereses anglosajones. Una guerra en la que un bando usa a un encargado regional de pelear por él, que pone los muertos, pone la destrucción del territorio, y si consume su producto militar y logra desgastar al enemigo, pues mucho mejor. Es una guerra proxy de manual, yo no tengo ninguna duda. Si Putin está donde está es porque es el maestro de gestionar esos grupos de poder para que haya un equilibrio. El objetivo era generar unas operaciones militares que fueran una sobre la otra y fueran desbaratando al enemigo, tanto psicológica como logística como militarmente. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a CoineTV. Hoy estamos con Aitor Saiz Las Heras, que él es editor de la página web Comprender la Guerra. Bienvenido. Gracias. Él es historiador y es metodólogo. Yo le quería preguntar lo primero sobre esto. ¿Qué significa esto de ser metodólogo? Pues mira, metodólogo es un nombre que suena un poco raro. Cuando digo que me dedico a eso, y lo digo ya reivindicando, es porque en mi trabajo, que es fundamentalmente formación de empresas, tengo una empresa que se llama Tecnai y he hecho formación de empresas para equipos de trabajo, cómo mejorar los procesos de gestión entre la gente, ¿no? Sobre todo las estructuras de poder dentro de una empresa, cómo organizarlas, cómo comunicar entre departamentos, en fin, ese ha sido un poco mi campo profesional. Y descubrí que había algo en Rusia, en la Rusia soviética y en la Federación Rusa actual, que se llamaba metodólogo. Y dije, ostras, yo quiero ser esto de mayor, ¿no? ¿Qué es esto de metodólogo? Bueno, pues era una figura muy interesante en la carrera espacial soviética, que era la señora o el señor, normalmente solían venir o del Gosplan o de ingeniería, que observaba todo el proceso de desarrollo del programa espacial. Es decir, desde cómo ponía el pie el piloto, en este caso Gagarin, por ejemplo, hasta cómo ataba el tornillo el obrero y el ingeniero. Allí las reuniones de trabajo las hacían todos. El piloto, el cosmonauta, el fresador, el soldador y el ingeniero jefe, ¿no? Y la figura del metodólogo era observar y hacer los papeles de cómo vas a entrar en la nave, cómo vas a salir de la nave, cómo vas a soldar. O sea, digamos que era una figura que observa y depura los procedimientos. Eso es el metodólogo entendido a la soviética. Luego hubo un círculo metodológico de Moscú, que fue una escuela que todavía funciona, y fueron un poco los herederos de Bogdanov, de la tecnología, de la teoría de sistemas y de la cibernética en la Unión Soviética, que es un campo apasionante y muy desconocido en Occidente. Entonces, bueno, eso me llevó a empezar a estudiar esas fuentes. Y de esas fuentes me llevaron a estudiar luego lo que vamos a hablar ahora, ¿no? El arte operacional y otros temas militares. Cuéntanos acerca del proyecto, ¿no? De comprender la guerra y cómo te acercas a esto del estudio de los asuntos militares, porque entiendo que no es tu campo a priori, ¿no? No, a priori yo soy historiador y además más especializado en historia antigua, en Roma, básicamente, en la transición de la República al Principado, pero bueno, eso era cuando yo tenía menos juventud acumulada, digamos. Y básicamente, al ser historiador tengo unos recursos y unas metodologías de trabajo muy concretas. Busca fuentes, depura fuentes, trabaja fuentes, a poder ser primarias. Y luego, como metodólogo o como formador de empresas, pues tenía otras destrezas profesionales. Me encontré con algo que se llamaba arte operacional. Arte operacional en el mundo soviético era la dialéctica que había entre lo táctico y lo estratégico. Está muy bien teorizado en los años 20-30 por los grandes cerebros. Frunze no desarrolló esa teoría precisamente, pero puso las bases también de otra manera. Y me encontré con eso. Y dije, en muchas empresas y en muchos trabajos que he hecho me he dado cuenta que hay un abismo entre la estrategia y la táctica. Entre el plan estratégico de la empresa, que normalmente no tienen, nadie tiene un plan estratégico normalmente, hoy en día en el mundo capitalista es a salto de mata y es una chapuza y una ñapa sobre ñapa, el 90% de las empresas trabajan así, mal.
y la táctica, que digamos que es el machaca o el ingeniero o el encargado de un sector que sabe hacer su trabajo, lo hace y soluciona los problemas que van surgiendo. Y hay un abismo. Ese abismo se podía tapar con algo parecido al arte operacional. Es la dialéctica de qué operaciones voy a programar a corto o medio plazo para conseguir un fin estratégico. Claro, si no tienes estrategia, da igual. Si tienes una buena estrategia y tienes buenos tácticos, pero no sabes planificar operacionalmente qué acciones tienes que dar encadenadas para conseguir unos efectos estratégicos, entonces estás donde estabas. Gastando mucho dinero en formación, gastando mucho dinero haciendo planes estratégicos y no consiguiendo esos resultados. Eso en el mundo militar soviético se demostró esa superioridad cuando aplastaron a la invasión fascista nazi. Aplicaron esto. Era una guerra que no era ni de desgaste ni de operaciones aplastantes, era una mezcla de las dos, dialéctica. El objetivo era generar unas operaciones militares que fueran una sobre la otra y fueran desbaratando al enemigo. Desbaratando tanto psicológica como logística como militarmente. Entonces, eso hacía que consiguieran el plan estratégico que era pues, liberar el territorio soviético y liberar a los pueblos que estaban sometidos a la invasión y a la opresión fascista. Lo consiguieron. Y bueno, esa teoría se fue depurando y luego toda la doctrina militar soviética de la Guerra Fría pues se basó en esto, en lo que sería el arte operacional. Luego, con la debacle de la caída de la Unión Soviética y el nacimiento del régimen, vamos a llamarlo mafioso chapucero de Yeltsin y compañía, que todavía colea y todavía es lo que tienen que enfrentar tanto los militares como los políticos rusos de hoy en día, la lacra que tienen ahí todavía montada, ¿no? de esa época, pues ahí se hunde también ese acervo, digamos, de conocimiento operacional. En la guerra actual que se desarrolla en el Donbass y en Ucrania, pues bueno, esto es más importante de lo que parece también. Vale, si quieres, luego nos centramos más ahí. Sí. Pero yo quería comenzar preguntándote, porque hemos visto los últimos tiempos, no solo por la guerra de Ucrania, sino que ya es algo que viene, ¿no? Que vemos cada vez un mayor interés general por las cuestiones y los asuntos militares. ¿Por qué se produce este fenómeno? Porque vamos hacia una especie de cada vez una mayor militarización social. ¿Qué tiene de positivo, negativo? ¿Cómo Bien. valoras esto? Vamos a ver, partimos de una carencia absoluta, es decir, tanto en las carreras de historia, que es mi experiencia, por ejemplo, como en otras, en el mundo académico y el mundo militar en el Estado español, pues ha sido muy peculiar. Y apenas había estudios ni de historia militar ni de nada parecido a geopolítica, en fin, había una carencia y un vacío absoluto. Los vacíos no existen, los vacíos se rellenan, o con porquería chapucera, subvencionada por algún ministerio montando chiringuitos, no voy a decir nombres, pero bueno, los que ya entienden ya pondrán la casilla en su lugar adecuado, o va creciendo las nuevas generaciones de académicos o de pensadores o de actores, pues van intentando solventar ese hueco. Y es lo que ha pasado. Hay una nueva generación de historiadores militares, hay una asociación de historia militar muy buena que trabaja muy bien, que hace poco fue su congreso y bueno, lo vi online y me pareció de un nivelazo impresionante. Hay gente que hay una revista RUM también de historia militar que va a computar también en lo que son los índices académicos, porque es una revista científica. No había en el Estado español una revista científica de historia militar. Y van surgiendo luego pues, más proyectillos de, bueno, me voy a buscar la vida con esto, en fin, me monto mi rollo gurú, en fin, ¿no? Pues como eres el único que entiendes un poco de este tema y te montas una cuenta de Twitter y empiezas a decir muchas cosas que mucha gente quiere oír, pues a lo mejor empiezas a tener una visibilidad que si nos ponemos en plan fino académico científico, pues igual no te mereces, pero bueno, es normal, hay una necesidad, hay una carencia, y esa carencia se está cubriendo, bien, mal, mejor, peor. Yo vi que esa carencia en muchos ámbitos de estudios geopolíticos, de historiadores, de periodistas, de gente afín a mí, de gente militante, de gente de todo tipo,
pues muchas veces estaban muy perdidos, no sabían ni de lo que estaban hablando. Y eso fue uno de los motivos por los que me decidí a publicar esta página web, pues para dar recursos a la gente para que entendiera algo el tema militar, hablemos en general. Vale, pues por ir comenzando en ese sentido, ¿podrías explicar qué se entiende por doctrina militar? Bien, en el mundo militar o en los estudios militares hay varios conceptos que son fundamentales, ¿no? La estrategia, que hemos hablado antes, digamos que es conseguir unos fines político-militares X, liberar un territorio, asegurar un mercado, depende del país, evidentemente. Si es un país imperialista, capitalista, pues querrá asegurarse sus áreas de influencia, sus zonas de vasallaje, ¿no? Hablando alto y claro, pues es lo que hay. Sus mercados de materias primas para la extracción y para la venta de sus productos elaborados, en fin, lo clásico. En otros estados, pues como pueden ser estados socialistas, pues fundamentalmente en un entorno en el que la hegemonía mundial la tiene un imperio como el estadounidense y su bloque anglosajón, pues suele ser la supervivencia, digamos Cuba, digamos Corea del Norte. Otros países como la India, pues tienen su intento de hegemonía regional. Bueno, todo eso, digamos, esos países tienen una estrategia. Luego está la táctica. La táctica, digamos, sería el saber hacer de sus oficiales a la escala más baja del ejército. Como asaltar una ciudad, ahí ya roza lo operacional, que de eso hablaremos luego. Cómo asaltar una calle, cómo asaltar una trinchera, en fin, o cómo resistir, o cómo combatir un ataque blindado, o cómo tirar un avión. Eso sería la táctica. Estoy simplificando mucho, ¿eh? Y la doctrina, digamos que es lo que elabora el país a escala político-militar, es decir, ya ministerio, presidencia, jefe de Estado o jefe de las Fuerzas Armadas, como marco en el que se desarrollan luego esas estrategias, esas tácticas y esas formaciones. Formaciones entendidas como estructura del ejército. La doctrina marca digamos, las líneas de actuación en las que un general o un oficial puede bandearse o elaborar su trabajo. Digamos que es un marco de acción. Y es muy importante, la doctrina, evidentemente, es muy importante. Últimamente se han publicado la doctrina, que no es doctrina, pero no viene a ser lo equivalente a una doctrina de la OTAN en la Cumbre de Madrid, digamos que sería lo equivalente a una doctrina militar. La doctrina, vamos a llamarla también así, de Alemania, ha sido publicada hace nada, y la rusa, que se publicó también hace muy poco. Esas tres doctrinas militares, los españoles están elaborando una también, tienen un marco de trabajo del 20 al 25, en fin, pero vamos a quedarnos con las tres ahora, que las he podido leer, que están o en inglés o en castellano. De la alemana hay un resumen en castellano, de la OTAN está traducida, en fin, esas doctrinas están ahora vigentes y marcan mucho cómo se comportan los países frente a un conflicto. Entonces, digamos, ¿la doctrina es a escala nacional o hay, digamos, por ejemplo, Europa tiene su propia doctrina o depende totalmente de la OTAN? Y luego, por otro lado, la doctrina incluye todo el elemento industrial de producción armamentística, dependencia o no industrial del exterior, todos estos elementos, cómo se combinan y Sí. quién dirige, quién elabora esa doctrina. Eso es muy interesante. La doctrina militar suele ser una decantación o una elaboración de todo ese proceso que has dicho tú. Es muy generalista, pero detrás hay ese trabajo. En cuanto a Europa, Europa no tiene una defensa común, está totalmente delegada en la OTAN, para desgracia de Europa, y para vasallaje de los países europeos a los intereses anglosajones, y más desde el Brexit. Y bueno, no es que sea nacional, yo creo que es, en el caso del eje occidental, está la doctrina, evidentemente, de los estadounidenses, sus doctrinas, doctrina nuclear, en fin, varias. La de la OTAN, el marco de trabajo de la OTAN publicado después del encuentro de Madrid,
Vamos a ver ahora qué hacen en el siguiente. No creo que lo movilicen, que lo muevan mucho. El ruso, que está vigente. Y bueno, por supuesto, el chino también, del que no hablaba antes, pero porque, bueno, analizar el chino requiere unas destrezas que yo ni lingüísticas ni de cultura tengo. Puedo intuirlo, puedo hacer un análisis superficial, pero no me atrevería a lanzar una información como la que puedo lanzar sobre las 3 que te he comentado. Pero claro, en el último congreso del Partido Comunista Chino y las últimas declaraciones del presidente chino, ¿no? Pues sí que se ve que han elaborado una nueva doctrina militar. Corea del Norte tiene la suya, que es supeditar todo las fuerzas productivas de la clase trabajadora coreana a la defensa. Eso les ha permitido tener armamento nuclear y uno de los ejércitos más potentes, aunque muchos se ríen de su atraso tecnológico, vamos, tonterías las justas, porque es un poder militar a tener en cuenta y los americanos lo saben. Te puedes reír todo lo que quieras de ellos, pero es un poderío, ¿no? Y eso viene gracias a su doctrina, no solo militar, sino de partido. Ahí está el componente de clase, el componente, digamos, marxista, aparece en los países donde todavía tiene su peso, en que es Clausewitz elevado a la enésima potencia, como en la Unión Soviética en la época de la doctrina operacional que derrota a los nazis. Es la política llevada a otro extremo, es lo militar. No, es que allí es indisoluble. En Occidente, pues bueno, con las carencias que tiene la forma de pensamiento más idealista, más metafísica burguesa, pues bueno, pues tienen que hacer sus encajes de bolillos para que lo político y lo militar, ¿cómo lo encajas? En este sentido, por profundizar un poco más, ¿cómo se estructura un ejército moderno? Bien, fundamentalmente un ejército, una vez que tiene una doctrina y que tiene una cadena de mando, normalmente marcada también por la constitución del país, por el poder, digamos, político, luego tiene un orden de batalla, un Orbat, que le llaman los anglosajones. Es decir, se estructura de manera jerárquica, de manera escalonada, por oficiales y, digamos, agrupaciones militares, ¿no? Desde el pelotón o la escuadra, pasando por la compañía, el batallón, va subiendo de menos a más. Y por ramas. Normalmente, bueno, pues en el ejemplo de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa son muy peculiares porque tienen las aerotransportadas aparte de las fuerzas aéreas, aparte están las estratégicas de misiles, luego están las fuerzas de tierra, en fin, y luego dentro de las fuerzas de tierra están ejércitos de tanques, en fin, nos cuesta a los occidentales entender toda la... Por eso en la página web intenté explicar el orden de batalla de la Federación Rusa porque es complicado. Y luego están las otras fuerzas armadas. Es decir, en Rusia, por ejemplo, pongo el ejemplo de Rusia porque está muy de moda y porque fue una de las causas de que yo empezara a publicar esto para entender qué estaba pasando, los chechenos no son del ejército, son del Ministerio de Interior. Es decir, hay un montón de tropas que se estructuran de distintas maneras según el diseño que tienes tú montado de defensa y de seguridad interna también, del Ministerio de Interior. Es decir, normalmente suelen depender del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Interior. Y ahí ya empiezan las estructuras a configurarse y a organizarse. Eso es, digamos, cómo se organiza un ejército moderno, más o menos va por ahí. Luego intentan adaptarse, o creen que se intentan adaptar a la realidad cambiante, pues cambiando las formas de organizarse, ¿no? Pues, los BTRs famosos rusos han sido un experimento, bueno, han hecho su labor, pero yo creo que volverán al sistema divisional, en fin, son rollos más técnicos, ¿verdad? Pero es importante entender cómo se organiza un ejército para entender las noticias o para entender lo que está sucediendo o deja de suceder. Es que si no sabes ni qué tipo de tropa es la que estás viendo en un vídeo en la televisión, no sabes si siquiera son del Ministerio de Interior o de Tierra o quién les manda, a lo mejor es que no entiendes nada, por no hablar de los mercenarios o de las compañías privadas. ¿No? Ese es otro tema, o de los voluntarios. Bueno, en ese sentido, cuando cambia, digamos, cómo se adapta el ejército y las Fuerzas Armadas a una situación de contienda, ¿esas estructuras organizativas cambian?
O sea, ese proceso de adaptación forma parte de la propia doctrina que tiene un sistema o no. El papel lo aguanta todo. Cuando empieza la primera andanada de artillería, se hace lo que se puede. El que más capacidad, formación, flexibilidad, recursos humanos, no humanos, industriales tenga para bandearse y para adaptarse a lo que le venga, y el que menos errores comete es el que mejor sale parado. Pero yo, desde mi punto de vista muy poco ortodoxa, en un conflicto es una chapuza continua entre dos chapuceros que se enfrentan y van cometiendo errores unos y otros, y los que antes corrigen, detectan y evitan sus errores y se aprovechan del contrario son los que mejor parados salen, normalmente. Por supuesto, si tienes una buena doctrina, si estás preparado, si sabes que la que te viene encima es una guerra que va a ser de atrición, que va a ser de aguantar, y no una operación relámpago o una intervención como las que llaman eufemísticamente humanitaria, de estas de voy allí, pim, pam, pam, suelto 4 tiros, mato a los malos, pongo a los buenos, hago una película de Hollywood y me voy a casa. Eso es ciencia ficción. Realmente luego los problemas vienen luego, ¿no? Pues si realmente sabes la que te viene y estás preparado, como es el caso de la Federación Rusa, que sabían que iban a ir a por ellos de manera también con una guerra económica y ya estaban preparando, el informe Glasiev es un ejemplo de que ya se estaban preparando para una desconexión del SWIFT, para un sistema de divisas distinto, en fin, pues si estás preparado mejor, ¿verdad? Pero luego, en el frente las cosas van muy rápido, pasan muchas cosas, hay mucho cisne negro, aparecen cosas que no te las esperas, en el frente pasan muchas cosas. Entonces, bueno, yo creo que luego podemos concretar, ¿no? Cuando avancemos un poco, pero por entender también cuando se produce una contienda de este tipo, ¿no? Que no hemos hablado no solo de una intervención militar como las que puede hacer la OTAN en un país claramente inferior a nivel militar, donde no tiene que poner soldados o no le cuesta tanto, ¿no? Digamos, solo con sus medios es capaz. Cuando hay una guerra total, digamos, ¿qué es lo que acaba decantando? ¿Qué es lo que hace que un ejército pueda lograr la victoria? Bien, de momento no hemos visto ningún atisbo ni de guerra total en Ucrania. Por una parte sí, por la parte ucraniana, evidentemente, pero Rusia no está en guerra. La Federación Rusa no está en guerra. Es una operación militar especial, con todo lo que ello implica. De facto es una guerra contra todo el occidente colectivo, como le llaman ellos, ¿no? Y lo saben. Y China... ¿Cómo lo definirías entonces? Estamos hablando de una guerra localizada, una guerra regional. Es una guerra proxy de manual. Una guerra proxy es una guerra en la que un bando usa a un encargado regional de pelear por él, que pone los muertos, pone la destrucción del territorio y si consume su producto militar y logra desgastar al enemigo, pues mucho mejor. Es una guerra proxy de manual, yo no tengo ninguna duda. Es una guerra proxy de la OTAN contra la Federación Rusa. Vamos, el que me diga lo contrario, pues que me lo argumente y estaré encantado de escucharle, pero yo creo que nadie en su sano juicio dudaría de que eso es así. El gobierno chino así lo considera, los BRICS así lo consideran, la Federación Rusa así lo considera y yo creo que la OTAN también lo considera así, por mucho que lo vistan de otra cosa. Pero eso mismo dentro del aspecto militar, ¿qué es lo que puede hacer que una guerra como esta, sí, o sea, la que está más en boga, pueda decantarse en favor de un bando o de otro? Pues sin duda la capacidad de resistencia y de producción industrial y económica. Es una guerra de atrición, es una guerra de desgaste. Y la Federación Rusa ahí yo creo que tiene las de ganar. Para empezar, no puede perder. O sea, la Federación Rusa no puede perder Crimea, no puede perder territorio nacional. Usará el armamento nuclear si es necesario. Eso lo saben ellos y lo sabe la OTAN. Y lo sabe Inglaterra también, que es la que yo creo que está presionando a un escenario de crisis de los misiles de Cuba para que alguien se eche para atrás y ceda. Y en ese ceder, pues no pierdan todo lo que han puesto en el asador los anglosajones en Ucrania. Solo que esta vez Rusia no va a ceder, como cedió en la crisis de los misiles. Con lo cual el escenario que se abre es muy peligroso. Aquí la clave está en quién tiene la mayor capacidad industrial para ir produciendo
munición, para reemplazar el material bélico que se va desgastando en el proceso, para adaptarse a las nuevas realidades de la guerra, es decir, drones, inteligencia, en fin, un montón de... Por lo tanto, no depende tanto de una jugada maestra o de una superioridad, inferioridad que pueda haber en el campo militar, sino que es algo más de desgaste, ¿no? Y mucho menos de la fantasía de los game changers, estos de el arma milagrosa. Eso es típico de la paranoia de Hitler, por ejemplo, ¿no? El arma milagrosa va a cambiar, eso no existe. Eso no existe. Vale. Se habla mucho de la diferencia entre la doctrina militar OTAN y la doctrina militar soviética. ¿Qué diferencias hay entre estas doctrinas? Y yo preguntaría también qué queda de la doctrina militar soviética en lo que se está viviendo hoy en la guerra en Ucrania por ambos bandos, porque vimos que el ejército ucraniano sí que venía de esa tradición. Sin embargo, la OTAN lleva ahí 8 años metiendo su doctrina, ¿no? Y su influencia militar. ¿Cuánto de esto vemos actualmente y cómo ha afectado el tener esa doctrina soviética o haberla abandonado en el caso de Rusia para cómo se ha desempeñado militarmente finalmente este conflicto? Es una pregunta muy interesante. Primero, la doctrina de la OTAN ha ido evolucionando desde el 49. Ellos iban publicando, pero no eran doctrinas oficiales, eran secretas, porque era la Guerra Fría, entonces tu doctrina la mantenías en secreto. El uso rápido del arma nuclear, en fin, el escenario era el Fulda Gap, que se llamaba, ¿no? el corredor de Fulda, en el que el ejército soviético iba a arrasar con toda Europa y había que pararles. Pues diseñaron hasta los aviones estos de ataque a tierra que vimos en Irak, que usaban el uranio empobrecido y que también atacaron Yugoslavia, solo para parar esa ofensiva soviética. La doctrina militar soviética fue evolucionando de lo que hemos hablado antes del arte operativo que ganó la Gran Guerra Patria, y fue evolucionando a a unas operaciones en profundidad usando el armamento químico y nuclear para desbaratar, digamos, al ejército contrario, ¿no? Con un fuerte componente blindado. Es decir, no tiene un uso actual esa doctrina militar en un campo de batalla porque es a otra escala. Eso sí que es una guerra total y implica siempre el uso del arma nuclear táctica, que en el caso de Europa llevaría a una guerra nuclear total porque Rusia está en Europa. No, para Estados Unidos sería táctica y de teatro de operaciones, pero en cuanto tocas territorio ruso ya estás tocando santuario, con lo cual Rusia podría hacer un contraataque a santuario norteamericano con armas estratégicas. Es un equilibrio de terror nuclear el que ha mantenido, digamos, la paz, digamos, la no aniquilación durante los años de la Guerra Fría, ¿verdad? Ahora mismo, yo creo que lo más importante son el poso cultural, el poso de oficio que han tenido los militares de ambos bandos. De los 3 bandos vamos a hablar de la OTAN por un lado, vamos a hablar de los ucranianos del régimen de Kiev por otro y de la Federación Rusa por el otro. Claro, los de las repúblicas exsoviéticas vienen de las escuelas militares soviéticas. Se han adaptado, han cambiado las doctrinas, aprendieron mucho en Chechenia, el desastre de la guerra urbana en Grozny, en fin. Aprendieron también de los errores en Georgia, en la guerra de agosto, que no les salió ni tan mal, pero bueno, aprendieron. Arbatov y otros teóricos fueron teorizando de esto mal, esto bien, esto mal, esto bien. En Siria, a nivel también de operaciones muy limitadas y el uso de cierto armamento también han aprendido mucho. Entonces sí que es verdad que tiene su peso. En cuanto a la nueva doctrina de ataque, de asalto de ciudades rusa, bueno, es tan nueva como que tiene 80 años. Hasta los debates del Order de Estados Unidos publicaron un vídeo diciendo esto tan nuevo tiene 80 años. Son las tropas que se han echado en falta de ingenieros de asalto, las tropas de asalto, que se desmantelaron después de la Segunda Guerra Mundial porque la guerra iba a ser a una escala en la que la ciudad se dejaba sin tomar y se seguía avanzando, y si había que bombardearla se bombardeaba o lo que fuera. Entonces el tema de las ciudades, las tropas de asalto no tenían la importancia que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Ahora se ha demostrado que tienen mucha importancia. Esas tropas de asalto, como no existían, ha sido Wagner la que ha tomado ese papel.
pero yo creo que se está avanzando en que esas tropas de asalto de ingenieros tienen un nombre muy concreto en la Segunda Guerra Mundial, fueron muy importantes en Stalingrado, fueron muy importantes en Königsberg, en fin, en muchas batallas fueron ellos los que dieron la victoria, ¿verdad? Pues lanzallamas, en fin, ahora hay lanzallamas, pero de otro estilo, ¿no? Bombas termobáricas y eso, pero faltan armas de asalto para tomar una ciudad. Es igual la carencia más grande que ha tenido el ejército de la Federación Rusa en una operación militar especial en la que casi todo el combate ha sido urbano, o por lo menos el determinante. Probablemente sí. Yo, en cuanto empecé a estudiar esto, me di cuenta de que ahí había un vacío. Enseguida apareció Wagner para taparlo. Dije, mira, ya están aquí las tropas de asalto, las Stoßtruppen. Una tropa de asalto no tiene que tener miedo a las bajas. Puede asumir bajas, porque va a haber bajas, porque es un asalto frontal a una fortaleza, a un edificio, o sea, quiero decir, eso es una escabechina. Muchas veces los combates acaban a palazos, ¿sabes? O sea, a cuerpo incluso, ¿eh? O sea, entonces, eso viene de la doctrina militar soviética, se ha rescatado. Ellos ya lo tenían. La OTAN, bueno, pues la OTAN ha aportado ahí doctrinas de movilidad, es claramente superior en flexibilidad. Cualquier mando estadounidense bajo o medio puede pedir apoyo aéreo, puede pedir apoyo artillero. La esclerosis del ejército soviético ruso, en el que la iniciativa está mal vista, es una lacra que todavía arrastran. Es decir, yo si quiero pedir, yo imagínate que estoy dirigiendo un batallón en una ciudad y necesito un ataque artillero o aéreo contra un lanzador de estos de la OTAN que está tirando misiles guiados, tengo que pedir permiso a mi superior, su superior a no sé qué, a Moscú, para cuando me dan el permiso, ese lanzador está ya en Alfamén, no sé, en otro pueblo, ¿sabes? Entonces, la OTAN en eso tiene mucha ventaja. Son muy flexibles, son muy rápidos. También han demostrado las razzias que hacían de pocos blindados muy rápidos, con un apoyo, pam, 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 hace mucho daño. Evidentemente, cada doctrina, cada uso tiene su ventaja en el campo de batalla, claro, pero luego la estrategia y el arte operacional, ¿dónde están? Porque a la OTAN no le está yendo muy bien en Ucrania, creo yo. Sí que están haciendo cosas muy potentes y están haciendo mucho daño al ejército de la Federación Rusa, pero también aprenden rápido, ¿eh? Que la Federación Rusa tiene una capacidad de adaptación al combate brutal. Han logrado neutralizar la amenaza de esas superarmas de la OTAN en muy breve tiempo. De hecho, los misiles estos y más famosos guiados han sido capaces de bloquear la señal de GPS, dejándolos ciegos, convirtiéndolos en lanzamisiles convencionales. En fin, es un proceso dialéctico, brutal, implacable, rápido, que cuesta vidas. Entonces, yo publiqué 3 ejemplos en la página de 3 errores de manual del ejército ruso en Ucrania, analizado por los propios OSINT rusos. Ellos mismos decían, jolín, es que no tenemos flexibilidad, es que uno de nuestros mandos no puede pedir un apoyo aéreo o un ataque artillero. Tenemos problemas para crear unidades rápidas con drones. Los ucranianos no, los ucranianos cogen un dron convencional, había un sistema increíble que era gente que se ofrecía en redes de comunicación el servicio de drones para batallones de ataque. Venga, yo te pongo la inteligencia del dron, tú pones los tanques, así, horizontal, sin ningún mando que lo ordene. Eso es brutal. Entonces, yo creo que irán aprendiendo los dos bandos de los errores que tienen enfrente y irán reconfigurando, no tanto la doctrina, porque eso es un proceso muy largo, las tácticas cambian en una semana. En cuando te han vapuleado, vamos, si tienes un oficial competente, enseguida dice, chicos, por ahí no, no vamos a volver, a no ser que tengas un psicópata en el mando que te diga, venga, carne de cañón. Ese es el problema que tenemos ahora, es que nos faltan un montón de herramientas para interpretar muchas cosas que están pasando. Hacer un análisis simplón es muy fácil, pero uff. Bueno, lo que sí sabemos es que en febrero del 2022 se inició la operación militar especial, ¿no? que
que lanzó la Federación Rusa sobre territorio ucraniano. El estallido de esta guerra o de esta fase de la guerra ucraniana, ¿qué ha supuesto a nivel histórico, internacional, para los pueblos, también a nivel militar, porque vemos que se aumentan los presupuestos militares en Occidente? ¿Qué está suponiendo? Y ahora que ya tenemos una cierta perspectiva, ¿no?, después de un año y medio, ¿qué supone la guerra de Ucrania? Vamos a ver, en la fase caliente de esta guerra en Ucrania, o conflicto en Ucrania, que lleva ya más de 8 años, 9, digamos, desde el golpe de Maidán, orquestado ya sabemos por quién, por la señora Nuland y compañía, fucking Juve y todas estas cosas que hemos visto mil y una veces en documentos, ¿no? Primero, había un riesgo objetivo y real de que los ucranianos iban a arrasar Donbass. Yo conozco gente que ha trabajado la solidaridad con la gente de Donbass y tal, y la verdad es que empezó a haber un éxodo, en fin, se esperaba una ofensiva. Ahí la Federación Rusa tomó una decisión de ya no podemos permitirnos otro retroceso en nuestras posiciones. La OTAN ha avanzado tanto hacia las fronteras de la Federación Rusa, incluso esos amagos que hizo Ucrania de que querían armamento nuclear, en fin, un montón de detalles, los biolabs que ahora dicen que no existen, que dónde están, en fin, bueno, el caso es que la percepción subjetiva que había en la Federación Rusa es los tenemos en la puerta. Y un éxodo de ciudadanos de habla rusa, de más de medio millón o de 800.000 ciudadanos huyendo como en la Krajina, porque la operación que estaba diseñada para reconquistar, como dicen los ucranianos, el Donbass, era muy parecido a la operación Oluya de la Krajina, lo que hicieron los croatas con los serbios, y los serbios siguen sin volver a la Krajina, quiero decir, ahí hubo una limpieza étnica irreversible. Eso, para la Federación Rusa, en dirección más alta del país, debieron de decidir que era inaceptable, y tomaron esa decisión. Para alivio de los que vivían en Donbass y para angustia del resto del planeta, claro. Los que vivían en el Donbass y los que luchaban en el Donbass contra alguien que no estaba dispuesta a cumplir los acuerdos de Minsk, porque hasta Merkel ha dicho que eran para ganar tiempo, para armar a Ucrania y para que recuperaran el territorio, pues están aliviados de no estar solos y abandonados, luchando contra un enemigo superior. El resto, pues imagínate, a nadie le viene bien una tercera guerra mundial, ¿no? Y esto ha puesto al mundo en una situación muy peligrosa, y a Europa en una situación patética, de vasallaje, en mi opinión personal, de vasallaje absoluto a un eje anglosajón que tiene su propia agenda y que le viene muy bien que Alemania y Rusia rompan todo tipo de colaboración económica. Para Europa es una catástrofe. Es una catástrofe. Vale, antes has nombrado diferentes cuestiones. Yo creo que podemos comenzar por el tema del armamento nuclear, ¿no?, que es algo que preocupa mucho y se habla de la posibilidad de una guerra nuclear. Lo primero, ¿qué diferentes tipos de arma nuclear existen y qué posibilidades hay de que se utilicen o de que se lleve a cabo verdaderamente este intercambio nuclear en el contexto de la guerra de Ucrania? Hombre, ese es un tema que da para 4 entrevistas, yo creo. Así, muy brevemente, el armamento nuclear táctico, digamos, es de escasa potencia, vamos a decir, de la escala de Hiroshima, más o menos, un poquito más, algunas un poquito menos. Eso hoy en día se considera escasa potencia. Y serviría para romper frentes, para romper bolsas de resistencia, abrir brecha para que luego los blindados puedan entrar, en fin, eso en la doctrina soviética está muy bien teorizado y está muy bien explicado cómo se usa. En la doctrina OTAN también, el primer recurso al uso del arma nuclear táctica era, en cuanto se vieran sobrepasados por la avalancha blindada soviética, usarla para parar. También está el componente de uso del arma nuclear táctica para, bueno, pues demostrarte que soy dispuesto a subir la apuesta. O sea, arma nuclear táctica se considera una potencia equivalente a la de Hiroshima. Más o menos, 12, 13, 14 kilotones. Hay bombas de 1 kilotón, hay bombas de... Sí, por ahí.
por ahí. Eso sería un arma nuclear táctica. A ver, hablando para muy profanos, igual algún experto me saca cantares por decir esto, ¿no? Pero bueno, sí, para que nos entendamos. Luego, claro, el uso de este armamento se está debatiendo en la Federación Rusa a nivel académico, asesores del presidente, es decir, cuando ya se debate en público es porque se ha debatido mucho en privado, en los círculos de poder. Es un debate que yo considero que es sano porque hace como de salida de válvula de presión de lo que podría ser un ataque de nervios y recurrir a un arma pues que yo creo que nadie quiere recurrir. Hay mucha gente en contra y se está publicando muchos artículos. Esta semana en el RIAC han publicado también, en el boletín semanal que recibo todas las semanas, pues otro artículo en contra de no puede haber más Hiroshimas, no vamos a ser los que creemos el siguiente Hiroshima. Eso lo dice un analista ruso de prestigio. Pero otro hace poco dijo que Rusia salvaría al mundo si usaba un arma nuclear. En fin, ¿qué lo dijo? ¿Para provocar? ¿Qué lo dijo? ¿Para amedrentar a Occidente? Yo creo que Occidente no es amedrentable, porque no, su doctrina nuclear es bastante dura. Es decir, si alguien usa un arma nuclear, el que tiene enfrente no sé cómo contestaría. Hablamos de tácticas. Luego ya cuando se empiezan a ir las cosas de las manos se empieza a escalar y se empiezan a usar ya las armas pues, para atacar centros logísticos, digamos en teatro de operaciones. Ya empezamos a tirar un nudo de ferrocarril y echamos una bomba un poco más potente, en fin, bombas de neutrones que, bueno, que destrozan menos la infraestructura militar y achicharran hasta los que están dentro de un tanque, cosas así de sucias, ¿no? Y luego ya empieza el tema que puede escalar a una guerra nuclear a lo bestia, en el que ya empiezan a atacarse los santuarios que se llaman, ¿no? Digamos, territorio nacional estadounidense, ruso, o aunque ataquen en cualquier país de la OTAN, con el artículo 5, pues tendrían que responder. ¿Cómo responderían? Proporcionalmente, te vuelo una ciudad y me vuelas tú otra. El juego de la disuasión nuclear es muy loco, hay muchas teorías, aquí en España hay alguno que sabe lo que dice. En la revista de Ejércitos hay gente que ha estudiado y teorizado las doctrinas nucleares de manera muy, bueno, por lo menos profesional, y merece la pena leerlos para tener nuevas visiones de lo que supone el uso del armamento nuclear. Es un tabú, evidentemente, pero es peligroso, es peligroso. Yo creo que, espero que nadie recurra a ese tipo de armamento porque ya estaríamos hablando de una escalada difícilmente controlable. Entonces, las armas nucleares estratégicas ya tienen mucha más potencia, se lanzan desde submarinos, aviones, la triada nuclear que se llama, ¿no? Un submarino, un bombardero nuclear o un silo de misiles en tierra, que suelen tirar el misil por encima del polo norte y luego la reentrada son varias ojivas. Antes era solo una, ahora son varias y atacan varios. Claro, cuando atacas a lo bestia, estratégicamente, al contrario, intentas atacar sus misiles para que no pueda contestar, pero con la triada nuclear es muy difícil, porque siempre va a quedar algún submarino, algún avión en el aire que va a poder contestar. ¿Y a qué va a contestar si tú ya no tienes misiles? Pues a tus ciudades. Es muy demencial, ¿eh? Estudiar el tema de la doctrina nuclear y de la guerra nuclear es una buena forma de crearte pesadillas, porque cualquier escenario es malo o peor. Y estamos hablando de bombas con una potencia, pues, la que apuntaría a Zaragoza, por ejemplo, tendría unos 200 kilotones, más o menos, aeropuerto, y yo creo que igual incluso podrían echar dos, una al aire y otra a tierra, pues para que no se pueda cruzar el Ebro. En fin, no sé, estamos hablando de 12, 14 kilotones de Hiroshima a 200, y eso sería pequeña. Luego estarían ya las de un megatón, más megatones para núcleos como Nueva York. En fin, hablaríamos de un genocidio y de un fin de la civilización como entendemos. Bueno, también has nombrado antes el asunto de Wagner, ¿no? Hemos visto que recientemente hubo sucesos con Wagner en el interior de Rusia. Pero más allá de eso, me gustaría preguntarte acerca de qué papel tienen los mercenarios en el ejército moderno, en la guerra moderna, y si vamos a ver en el futuro, visto lo visto, un aumento del empleo de grupos mercenarios, de empresas mercenarias asociadas a estados, asociadas a empresas para el desarrollo de la actividad militar. Yo creo que habrá flujo y reflujo. Habrá
escenarios y ocasiones que potenciarán el uso de estas compañías de seguridad privadas, eufemismo de mercenario de toda la vida. La edad dorada loca de los mercenarios en África, estos piraos así blancos, barbudos, correteando por el Congo, y bueno, los que tenemos cierta edad, pues todavía recordamos algunas imágenes dantescas, ¿no? Entre tragicómicas y ¿no? grotescas de gente, soldados de fortuna, ¿no? No, ahora la cosa es más seria. Estamos hablando de las compañías de Blackwater y compañía que gestionaron toda la ocupación de Irak, en fin, de auténticas, para mí, mafias, vamos. El caso de Occidente, gente de difícil monitorización y de difícil control. Luego, posterior, se usan y se usarán. Evidentemente, cuando un país no se quiere meter de lleno en un conflicto internacional o directamente el diseño capitalista de ese país hace que se externalicen servicios, pues también externalizas esos. Y la presencia de Wagner en África es paradigmática. Es decir, países africanos que quieren servicios de tropas profesionales que les permitan controlar ciertas partes del territorio que si no serían controladas por insurgentes, señores de la guerra, yihadistas, etc., etc., y que cobran en especie a veces, con minerales o con oro o con lo que sea. Eso va a suceder, eso sigue sucediendo. ¿Qué implicaciones puede tener a nivel geopolítico? Es un caos. Y a nivel local, pues hemos visto el bodrio que se ha montado allí con la Wagner en Rusia. A ver, ni todo está planeado, ni todos son planes maestros, ni todos son las conspiraciones no existen, para empezar. Hay complots que suelen funcionar mal, como bien decía Maquiavelo. Un complot suele ser un fracaso. Y las conspiraciones no existen. Es decir, las conspiraciones son construcciones culturales del posmodernismo y de tal que bueno, pues alguien ha hecho algo, tiene que ser algo muy pensado, muy organizado, porque no podemos pensar que las fuerzas productivas o que el desarrollo histórico o que tal generen estos procesos, ¿no? La explicación tonta, fácil y metafísica es una conspiración. Pues yo creo que lo que ha pasado allí ha sido, pues eso, pues ha sucedido. Una auténtica chapuza, pues uno ha hecho una cosa, el otro se ha chinado con el otro tiene un interés privado. El análisis que hizo Borodva, por ejemplo, me gustó mucho, decir, a ver, señores, esto ha pasado primero porque la Rusia capitalista ha generado este tipo de engendros que han hecho falta y que han hecho un buen papel, punto de vista Borodva, en el frente, sobre todo en Bakhmut. Pero evidentemente estáis rompiendo el frente antifascista. Repito, análisis de comunistas ucranianos. Con lo cual, esto no ha lugar. Si esto se convierte en una lucha de egos o en una lucha personal, nosotros no vamos a apoyar más que la unidad. Y lo más importante que me pareció de ese análisis hecho por gente de allí, para gente de allí y para nosotros también de fuera, el liderazgo ruso, es decir, Putin y su estructura de poder, ha sido capaz de, hasta ahora, manejar estos asuntos. Seguimos confiando en que pueda seguir haciéndolo. Con lo cual hay un voto de confianza a un mando que es mejor que un desmadre. Si hasta los comunistas de Ucrania apoyan a un mando unificado, aunque no comulguen porque es capitalista, porque es oligarca, porque tal, pero es mucho mejor que los señores de la guerra, panchovillismo, en fin, un bodrio. Ha sido un bodrio, ha sido un movidón. Todavía nos falta un montón de información para poder hacer un análisis de lo que realmente ha sucedido. O sea, me río por no llorar, porque es que, vamos, o sea, una chapuza, una chapuza. En ese sentido, ¿corre riesgo la estabilidad interna de Rusia? No, para mí no. Por ahí no. Es más, yo creo que incluso los primeros que se manifestaban en contra de la guerra, que vimos imágenes en las ciudades y tal, hace poco hizo una agencia occidental una encuesta de apoyo a la guerra de Rusia y claro, hasta ellos se han dado cuenta de que si Rusia pierde, pierden también ellos. Entonces están cerrando filas. A esta guerra no la podemos perder. Sí que es verdad que tuve un debate muy interesante en Twitter con la revista Ejércitos de decir, Putin se ha pegado un tiro en el pie, tal, no sé qué. Vale, ellos sí que tienen parte de razón cuando dicen que ha podido perder cierta autoritas, que no potestas, dentro de las estructuras de poder y del equilibrio de poder en las oligarquías en Rusia. Que si Putin está donde está es porque es el maestro de
gestionar esos grupos de poder para que haya un equilibrio. Nos vamos a olvidar de que haya purgas, porque eso ya no se lleva. Es más, porque sería improductivo, porque si purgas un sector, el otro se te come, no sé cómo decir. O sea, aquí hay un equilibrio. Es muy probable que haya perdido cierto aura de invencibilidad, pero cara al público no creo que haya perdido, al revés, porque ha demostrado que es capaz de ofrecer una estabilidad y una respuesta un poco sangrienta a un punch en poco tiempo. Bueno, digamos que ellos tenían cierta parte de razón y me ayudó a entender también el punto de vista occidental de decir, ¿por qué ven que esto ha sido una catástrofe para Putin? Bueno, vale, pues sí, en parte puede. Pero para la estructura de la seguridad interna de la Federación Rusa, a mí me extraña. Es más, si esto sucede así, de chapuceramente y de brote, es muy probable que evite algo peor más adelante. Y es muy... Ahora, puede pasar cualquier cosa, evidentemente. ¿Quién iba a esperar que iba a suceder esto? Pero bueno, ¿quién iba a esperar que iba a haber una operación militar? Que muchas veces los analistas, pues bueno, pues una vez vistos todos somos listos, pero en fin. Yo creo que la estabilidad interna en la Federación Rusa, para desgracia de muchos que hacen oficio de tumbarla, en el eje anglosajón, lo tienen muy difícil, ¿eh? Por lo menos yo la gente que conozco rusa han hecho bastante piña y hay mucha gente que es muy crítica al presidente, ¿no? Pero bueno. Has nombrado a Borodva y yo quería preguntarte acerca de, bueno, ya has calificado la guerra en Ucrania como una guerra proxy, por tanto, quería preguntarte acerca del papel de la oposición en Ucrania. ¿Hay oposición en Ucrania? Y con oposición, pues hemos visto que han cancelado las elecciones, los partidos de la oposición están ilegalizados. ¿El régimen ucraniano tiene una oposición interna organizada? ¿Y cómo se da esto en el contexto de la guerra? Bueno, la oposición está masacrada, aplastada y mucha gente me imagino que en la diáspora y otros en el frente, me imagino, luchando en el bando ahora mismo de la Federación Rusa antes del Donbass. Yo sé de gente que está esperando lo que ellos consideran la liberación de su ciudad, en el caso de Sebastopol, por ejemplo, de que llegue el ejército de la Federación Rusa y les saque de un régimen que ellos consideran nazifascista. O banderista, o vamos a llamarlo como quieras, o mafioso, una mezcla de todo. Eso es como ellos lo ven, evidentemente. Y la represión es brutal, bueno, la hegemonía ideológica nacionalista extrema ucraniana del oeste de Ucrania, pues se está asentando y tiene una fortaleza que además la guerra exacerba, o sea, evidentemente, pero sí que hay una oposición en la sombra y ahí, esperando en algunos sitios cercanos o de población más rusoparlante a que lleguen los de la Federación Rusa y les liberen en cierta medida, y otros esperando a que caiga de alguna manera lo que ellos consideran un régimen pues que no atiende ni siquiera a los intereses de los ucranianos que están vendiendo su país, ¿no? A todos los niveles, desde las tierras negras metidas en ferrocarril a Suecia hasta, bueno, todo, han vendido el país entero. Las multinacionales norteamericanas y algunas otras van comprando desde el cereal hasta todo lo que antes no se podía comprar porque no era enajenable, ¿no? Ahora se vende el país. Y la reconstrucción, bueno, cuanto más se rompa, más habrá negocio para reconstruir. Entonces, claro, la gente de allí con conciencia de clase, pues evidentemente no está haciendo piña con el gobierno de Kiev. No. Y mucho menos ir al matadero por el régimen de Kiev. O sea, la gente intenta evitar ir al frente. Algo que no sucede en la Federación Rusa, que están viendo cómo sienten. Yo hablo también de percepciones subjetivas, que de hecho son una objetividad en sí. Cuando una percepción subjetiva se asienta, no deja de ser un hecho objetivo. Que tenga razón o no, vamos a dejarlo en stand-by. Pero si todo el pueblo ruso cree que está siendo atacado por Occidente, eso ya es un hecho objetivo. Y eso genera una reacción en las élites, en los militares y en el pueblo, incluso en el Partido Comunista, o en los partidos comunistas y en los sindicatos.
Y yo lo que veo, desde la barrera, pero con la capacidad de poder escribir ahora y preguntarle a alguien de un sindicato o de un partido comunista ruso o de Lugansk, de Borodva, oye, ¿qué te parece esto? Y me contestan. O sea, tengo esa suerte de poder ir a una fuente viva, directa, y preguntarle su opinión. Y yo veo que hacen piña. Primero, no pueden perder esta guerra. Segundo, no van a permitir que eso suceda. Y tercero, Putin es el mal menor. Y van a estar con él hasta que esto, de alguna manera, se cancele. Eso es lo que percibo hasta en la gente disidente de lo que sería el régimen de Moscú, ¿no? Gente que se ha manifestado en contra de la guerra, no hablo de las Pussy Riot y estas excentricidades posmodernas, hablo de gente pues liberales o gente pro-occidental, que también hay en Rusia, y mucha, que estaba en contra de la guerra, y ahora ya es una cuestión de supervivencia patriótica, ya habría que entrar también en la mentalidad rusa, y ahí hablamos de cosas a lo mejor muy difíciles de entender para un occidental. Igual no tanto para alguien del Mediterráneo, para un anglosajón a lo mejor más difícil de entender. Para nosotros igual no tanto. Somos más parecidos a los rusos somos más parecidos mucho más a los balcánicos, y los balcánicos se parecen algo a los rusos. Entonces, con un poco de esfuerzo de empatía y viajando y haciendo como tú, aprendiendo el idioma y leyendo y tal, podemos meternos un poco en su mentalidad. Y no deja de ser un factor objetivo en una guerra, la mentalidad y la psicología de la gente. No sé si he respondido tu pregunta. Sí. Bueno, en ese sentido yo creo que te quería hacer un par de preguntas finales más a nivel técnico, que yo creo que esto es interesante porque se ha hablado mucho, ¿no?, últimamente de como que el ejército moderno, la guerra moderna, ya no necesitaba o no tenía tanta necesidad de blindados, de tanques. Sin embargo, todo el uso de drones, todo el uso de la interconectividad entre los diferentes sistemas iba a suponer la diferencia, ¿no?, ante ese nuevo tipo de guerra. Sin embargo, vemos que en la realidad, cuando ha habido una guerra formal entre dos estados, lo que estamos viendo es que se vuelve a la guerra de trincheras, al uso de carne de cañón, porque tienes que hacer un asalto en tierra. ¿Significa esto que todas las teorías que se estaban trabajando hasta ahora de que el desarrollo y la innovación tecnológica en el campo militar iban a sustituir a las fuerzas tradicionales que venían de la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Pues yo creo que hay un poco de todo. Primero, ha habido, como en todos los campos, un montón de basura posmoderna, también en la teorización de la guerra en Occidente, incluso me atrevo a pensar que también en la Federación Rusa, pero bueno, tienen alguna vacuna dialéctica de un pasado mucho más digno, digamos, científicamente hablando, ¿no?, de ciencia social me refiero, que les ha vacunado contra el posmodernismo desvariante o loco. Y tanta guerra híbrida, tanta guerra de cuarta generación, ahora no se habla tanto de eso. Ahora se hablan ya más de otro tipo de fuerzas combinadas, la importancia de coordinar bien las fuerzas aerotransportadas con las navales, con las de tierra, con las de ciberguerra, en fin. Estamos hablando de cosas más serias, más solventes, que caben en una carretilla y no son pajas mentales de posmodernos bien pagados, ¿no? Y a ver, la guerra, lo que te he comentado antes, impone su propia realidad. Entonces, bueno, el papel lo aguanta todo, pero luego hay que tomar una calle o hay que resistir a una ofensiva con un armamento nuevo. Es verdad que, por ejemplo, en el caso de los drones, Rusia no estaba preparada para nada. Gracias a sus aliados como Irán ha logrado en poco tiempo, yo creo, pues ponerse un poco a la altura de la necesidad de drones. Y drones me refiero a que dentro de poco, yo tengo la opinión, y algunas fuentes OSINT rusas también opinan sobre este tema lo mismo, de que va a ser como el casco, el chaleco antibalas o el fusil o las botas del soldado. O sea, no va a haber ningún pelotón de infantería sin un dron. No va a haber ningún tanque, fíjate lo que te digo, un tanque como unidad, sin un dron adjunto a ese tanque. Va a ser como otra mira o como otra herramienta más. El dron va a ser omnipresente. Luego la guerra electrónica, claro, porque si la guerra electrónica cobra una importancia brutal.
pero estamos hablando siempre de lo mismo. Necesitas inteligencia, necesitas movilidad, necesitas punch, necesitas logística. Estamos hablando es Clausewitz casi, o sea, es la doctrina también del arte operacional soviético también, y también es lo que hicieron los aliados en la Segunda Guerra Mundial en el oeste. O sea, al final es lo mismo con otras herramientas, habrá que adaptarse, se irán adaptando, pero la guerra va a seguir siendo sangrienta, dolorosa, y ya te digo, no sé cuándo o dónde leí que a la primera descarga de artillería, todas las teorías posmodernas de las guerras híbridas, cuarta edad, hacen así, fluf, y empieza en la realidad, que mucha infantería se tiene que meter en una trinchera, que con los campos de minas los blindados ya no corretean tanto por el campo como les gustaría a los que hacen los mapitas y los mueven así como si, ¿no? Entonces, ostras, la guerra se va a ir adaptando. ¿Qué pasó en la guerra del Líbano con los israelíes? Cuando atacaron el Líbano y fueron vapuleados por Hezbollah. Porque Hezbollah usó comunicaciones por cable, que evitaba la guerra electrónica israelí, porque usaban motocicletas para atacar a los Merkava, a los tanques israelíes. Guerra simétrica, también teorizada y también puesta en práctica. Combate urbano, que está creciendo y que está evolucionando día sí, día no. Bueno, para un estudioso neutral desde la barrera es un momento apasionante. Me imagino que como en la Primera Guerra Mundial, cuando aparecieron los primeros tanques, no sé, yo creo que la guerra siempre ha sido así. Y repito, es una chapuza continua, el que menos errores comete parte bien, el que comete errores los detecta a tiempo, tanto el enemigo como los suyos, y los soluciona, tiene las de ganar. Y estamos viendo eso. Y para terminar con tu pregunta y con un poco la visión que tengo global de todo esto, sin una industria de guerra detrás y una economía de guerra detrás, no tienes nada que hacer. Vale, yo quería preguntar ya para finalizar, nuestra generación, nuestro ámbito geográfico, ¿vamos a vivir un conflicto como el que se está viviendo ahora en Ucrania en nuestras propias carnes? Y en general, ¿qué podemos esperar para el futuro o al medio plazo? ¿Va a haber un conflicto en Taiwán? ¿Qué va a pasar con Serbia? ¿Cuál va a ser el futuro cercano? Probablemente algo que no nos hemos esperado y que no... Vete a saber. Cualquier cosa puede suceder. Y si algo nos demuestra la historia y si algo nos demuestran los estudios serios de lo que está sucediendo hoy en día, es que cualquier cosa es posible. A ver, dentro de ciertas perspectivas sensatas, ¿no? Yo creo que la burbuja en la que hemos vivido de falsa seguridad en Europa Occidental, pues, en fin, solo hay que ir a Francia para ver que la vida allí ya no es como era de cómoda y de fácil. Yo creo que los conflictos a nivel de guerra van a estar centrados en las ciudades, y eso los ejércitos y los países lo saben y se irán adaptando. Yo espero que no tengamos que vivir algo tan horrible como lo que yo vi en Serbia, y es Europa, y son gente como tú y como yo, y se comieron unos buenos años de guerra y una guerra terrible. Espero que mi familia y mis amigos no tengan que pasar por eso. Espero que si suceda tengamos el valor, la inteligencia y la capacidad de respuesta que tuvieron los serbios, por ejemplo. Ojalá. Y no sé, yo creo que sí que va a haber una militarización de la sociedad. De hecho, si la OTAN sigue por ese camino, pues no sé, la industria se tendrá que militarizar de alguna manera para responder a sus necesidades. No sé cómo afectará, por ejemplo, al Estado español. No tengo ni idea. Yo veo a España más cautiva de Estados Unidos que de Alemania. Y la veo muy desamparada frente a su más probable enemigo, que es Marruecos. Porque ni la OTAN le cubre en un conflicto con Marruecos, no entra en Ceuta y Melilla. Es muy probable que si vamos a ver un conflicto igual lo veamos en el Magreb. Hay una carrera de armamentos brutal ahora mismo entre Argelia y Marruecos. Y además en dos frentes, o sea, Argelia armamento ruso, Marruecos armamento israelí y estadounidense. ¿Qué puede pasar? No soy adivino, por suerte, porque si no, no podría dormir.
Pero bueno, sí que es verdad que yo creo que cualquier colectivo, cualquier persona con un poco de inquietud en su entorno, por lo menos comprender el tema militar, y por eso hice el blog, pues no le va a venir mal, porque de ser un tema friki para gente un poco turbia, aficionada a estas cosas, así como, pero ¿cómo lees estas cosas, no? A ser un tema que nos afecta a todos y que es mejor tener ciertos conocimientos científicos, ¿no? y solventes, y saber manejar una fuente, y saber interpretar una noticia, no sé, una ley, incluso, ¿no? Saber interpretar por qué, el porqué de una doctrina, el por qué no, eso nos puede dar pistas de lo que nos pueda deparar el futuro. Pero bueno, a ver, no pinta bien, desde luego. No pinta bien para Europa. En otros sitios del mundo a lo mejor. Y lo de China con Taiwán, pues bueno, pues es un asunto interno chino. Taiwán ni siquiera es un estado reconocido en la ONU. Hay pocos países en el mundo, ni siquiera Estados Unidos ni España, por ejemplo, reconocen a Taiwán como país. Entonces, que estén alimentando los americanos cuando tienen el marrón este con Rusia abierto, porque claro, sí que soy de la opinión también que lo de Ucrania no es contra Rusia, es contra China. O sea, realmente el enemigo a batir para Estados Unidos es el que le, para su perspectiva, les cuestiona su hegemonía mundial. Yo creo que la hegemonía mundial es imposible. Hay hegemonías regionales, zonas de poder, de ahí el mundo multipolar. Los que piensan que puede haber una hegemonía mundial están cavando su tumba, y me refiero al mundo anglosajón. No creo que en el desarrollo de fuerzas productivas actuales y el reparto que hay de poderes y de estructuras y la presencia misma del Partido Comunista Chino hace que eso sea inviable. ¿Una guerra con China? Madre mía. Buena suerte, amigos. Yo no me metería, vamos, por Dios. No sé cómo lo harían los chinos en una guerra. ¿Conquistarían Taiwán en poco tiempo? ¿Cometerían más errores que los...? ¿Quién sabe? Japón en la Segunda Guerra Mundial se comió todas las Indias Orientales holandesas en 2 meses. Arrasó con todas las potencias, derrotó a Estados Unidos, a Australia, a Holanda y a Inglaterra en 2 meses, 3 meses. Ras. ¿Puede volver a suceder eso con China? No lo sé. No he empezado todavía a estudiar el tema de China porque es una cosa que me pilla ya, igual con cierta edad. Habría que empezar por el idioma también, ¿no? La cultura, entender, llegar a lo que puedo contender o controlar de Rusia o de Serbia a la escala de China, para mí supondría pues unos 10 años de estudio, y no sé si me apetece mucho, la verdad. Pero bueno. Sí, desde luego que el mundo está cambiando delante de nuestras narices, y que cuantas más herramientas interpretativas tengamos y más herramientas científicas tengamos, mejor nos va a ir a todos. Bueno, Zaragoza además es un objetivo nuclear desde que yo tengo uso de razón. Qué bien. Sí. Bueno, mira, en alguna película de estas así en el día después, uno de los protagonistas que sabe que va a haber la guerra se va a donde van a tirar el pepino para decir, así no me voy a enterar. Es decir, en fin, que tampoco es tanta desgracia que te caiga y ni te enteres, no, hablo ya en plan catastrofista, casi holocausto zombie, ¿no? Pero, hombre, a ver, yo creo que los españoles tendrían que estar preocupados de lo que está pasando, porque están en una alianza militar que les exige mucho y les da poco. Digo yo. Yo, si fuera un estratega español, estaría mirando con el rabillo de ojos a Marruecos y no sé, y no estaría mirando para Ucrania ni para China. Digo yo. Incluso Inglaterra. Me parece más peligroso para España e Inglaterra que Rusia, no sé cómo decir. Pero bueno, eso ya son perspectivas de historiador y muy personales. Y por suerte no tengo que tomar ninguna decisión política ni estratégica de ningún país. Con tomarlas en mi casa ya me... Pues nada, hasta aquí si quieres añadir algo más. Bueno, igual el dejar claro bien, cuando hablábamos de táctica, estrategia y arte operacional, hay un debate en Estados Unidos también ahora que yo estoy de acuerdo, porque estamos viendo ahora que la escala operacional, como algo intermedio entre lo táctico y lo estratégico, yo creo que eso no existe. Yo creo que lo operacional es una dialéctica
que se da a cualquier escala entre lo táctico y lo estratégico, es decir, desde un jefe de pelotón hasta un general, hasta el que controla un cuerpo de ejército, se va a enfrentar al arte operacional, que es enlazar dialécticamente el cómo hacerlo y el qué tengo que hacer. La táctica y la estrategia. Eso sería el arte operacional. Y yo creo que hay una confusión entre arte operacional y escala. Y yo creo que escala operacional, pues si empiezas a teorizarla y empiezas a construir cosas así ahí, igual te pierdes de vista lo importante que es una buena táctica y una buena estrategia y un buen arte operacional a todas las escalas. Es un debate que tengo yo con otros expertos que, bueno, que ellos lo ven de otra manera. Ellos ven que la escala operacional o operativa existe, incluso en los simuladores de guerra te los venden como, ¿no? Nivel táctico, nivel operacional, nivel estratégico. Sí que es verdad que cuando hablamos de nivel operacional hablamos de un teatro de operaciones. No hablamos de un conflicto en una ciudad o de una insurgencia, por ejemplo, en Mogadisco, yo sé, ¿no? Algo así, pequeña escala, ni en una estrategia, una guerra, por ejemplo, en todo el sureste del Pacífico, ¿no? O en el Pacífico entero. Y el teatro de operaciones hoy en día podría ser pues Ucrania, pero claro, tiene una pata ya en lo estratégico. Claro, sí que vale a lo mejor lo de teatro de operaciones para acotar un espacio y un tiempo de un conflicto militar, pero creo que hay que tener mucho cuidado a la hora de teorizar o de pensar o de leer, decir, a ver, escala operacional, cuidado, porque estamos hablando de táctica o de estrategia, sin más, esto es un apunte muy técnico, pero bueno, que me apetecía decirlo porque es un debate que yo creo que tiene mucho futuro, sobre todo en el pensamiento militar occidental. Muy bien, pues muchas gracias, Aitor, por haber venido. A vosotros, un placer. Y nada, pues te agradecemos haber venido y hasta aquí llegamos con esta entrevista. Consideramos interesante tratar estos asuntos que muchas veces desde el punto de vista de la izquierda, que es nuestra línea editorial, se dejan de lado y siempre falta, ¿no? Una visión como más científica, más técnica, que yo creo que es interesante. Sí, se puede abordar y tampoco es, a ver, pues intentaremos los que nos dedicamos a la divulgación, intentamos rigurosa, poneros a disposición fuentes para que vosotros, desde vuestra perspectiva, desde vuestra línea editorial y desde vuestros intereses, las interpretéis y las proceséis de la manera que mejor consideréis. Pero yo creo que la labor de muchos estudiosos, por ejemplo yo como historiador, o ya no sé muy bien en qué papel ponerme, es poneros a disposición fuentes para el análisis. Esa sería un poco la idea. Pues muchas gracias, hasta aquí llegamos. Adiós.